Esta es la verdadera. Entonces, bueno, muchas gracias, congresista. Toca la palabra al congresista García Belaúnde. Presidente, doy la bienvenida un poco tarde a los ministros aquí presentes. Al ministro de Economía, que nos ha contado el cuento de que todo depende de la economía mundial para crecer o decrecer en el Perú. Él simplemente es un observador, un espectador, que no hace nada. Y desde la tribuna ve cómo crece la economía en el mundo y de acuerdo a eso crece el Perú o decrece el Perú. Hemos visto que ha decrecido en el primer trimestre menos que la Argentina, que está en crisis, verdaderamente en crisis, pero el ministro no se ha dado cuenta todavía del tema. Y tenemos acá presente al ministro de Energía y Minas, ministro que la verdad que está pintado en la pared. ¿Qué hace como ministro él ahí? Si lo han desautorizado, grotescamente desautorizado. Y el ministro está allí. ¿Qué hace él allí? Su comisión de minería nacional depende de él. Él nombra a muchos de los miembros. Él está en contacto con ellos. Y estos señores han dado una licencia que él ha tenido que verse obligado a aceptar que se suspenda. O sea, quitándole autonomía a esta comisión que es un tribunal de la minería. Y todo eso hecho por el presidente de la República también. O sea, ¿el ministro es ministro de quién? ¿De Aguilar o de Miriam o es ministro del presidente de la República? Si es ministro del presidente de la República, el presidente de la República ha cometido un gravísimo error. Ha metido la pata. Ni los vizcarristas lo defienden. Hemos visto, todos los vizcarristas están ocultos, no hablan, no dicen, inclusive algunos medios vizcarristas no mencionan el hecho de los audios. Es decir, están aceptando que el presidente ha metido la pata, pero el presidente es un irresponsable constitucionalmente. No se le puede acusar por meter la pata de esa manera. ¿Quién responde entonces por el presidente? Su ministro. Pero el ministro no quiere responder por nada. Él no se da cuenta de nada. Su ministro, en este caso Energía y Minas, y probablemente otros ministros más, pero básicamente el de Energía y Minas. Y acá hay que aplicar un poco la frase de Bedoya Reyes. A algunos políticos les gusta quitar la nalga de la aguja de la inyección. Está quitando la nalga. No quiere asumir responsabilidades. Y para eso está. La Constitución lo dice perfectamente bien. El ministro tiene que asumir sus responsabilidades y las responsabilidades del presidente de la República. Si el presidente de la República mete la pata, el ministro responde. Está hecho así la estructura del Estado. Pero resulta que acá nadie quiere responder. Todos quitan la nalga ante una aguja filuda. Entonces, la pregunta es, ¿a quién buscamos? ¿A quién censuramos? Buscaremos pues a los asesores, a las secretarias. ¿A quién buscamos? ¿Quién asume responsabilidades por los errores que se cometen? Eso es sumamente grave. Pero vayamos más allá. Acá no está solamente el tema de la plata, porque la minería en el Perú da dinero, es cierto, aquí se ha dicho, se ha repetido 20 veces. El 67% de los ingresos mineros del Perú del año 2017 fueron por la minería. En Chile el 50%. El Perú tiene más ingresos en minería que Chile, lo cual era insólito. Y Allende y Vladimiro Tomic decían en su momento que el cobre era el salario del obrero chileno. Pues aquí es una cosa parecida. Pero la entiende, entonces no entendemos cómo, habiendo dinero que le das a los alcaldes, que le das a las autoridades, esas autoridades hacen marcha y tiran piedras contra el que produce ese dinero. Algo está mal, algo no funciona. Y cuando analizamos los hechos, vemos pues que en el Perú, evidentemente, hay que hacer reformas. Ahí está la minería, ahí están los recursos naturales, pero no es posible que hacer una camisa o un terno o una tela se pague el mismo impuesto, casi el mismo impuesto que sacar productos
o recursos naturales que son agotables. Eso es inaceptable. Y de eso nadie ha tocado el tema. Acá vemos, por ejemplo, los impuestos que se pagan en el extranjero. Australia, 5 impuestos paga. Canadá, 5 impuestos paga. Malasia, 5 impuestos. Filipinas, 5 impuestos. Estados Unidos, 5 impuestos. ¿Cuántos impuestos paga en el Perú? 3. O sea, en el Perú se pagan menos impuestos que en otras partes. En Estados Unidos, por ejemplo, ya que todos o muchos les gusta tener referencias a Estados Unidos se paga en un impuesto nacional de impuesto a la renta, un impuesto local de impuesto a la renta, un canon o un royalty nacional, otro local y finalmente un impuesto predial o un impuesto a la propiedad. 5 impuestos. Acá solamente hay 3. Y hay que recordar que en el siglo XIX, en la gran riqueza del guano y del salitre, el Perú era dueño de ese guano, que le entregó a unos concesionarios que se llevaban en guano, lo sacaban de las islas con muchas dificultades, lo llevaban a Europa a venderlo, ¿y cuánto le devolvían al Perú? 70%. ¿Cuánto se quedaban ellos por el trabajo de extraer, de llevar, de comercializar? 30%. ¿Cuánto del cobre que exporta Sauder se queda en el Perú? 30%. ¿Cuánto se llevan ellos? 70%. Un poco más, un poco menos. Es el mundo al revés. Hemos retrocedido. Entonces, evidentemente, hay que revisar perfectamente bien todo lo que estamos haciendo. Pero quisiera corregir al ministro de Energía y Minas, que nos ha hablado de mina justa, de Toromocho, inversiones de $1.400 millones en 2018, pero la repite en el 2019. O sea, ¿son 2 inversiones o una sola? O sea, yo le recomiendo al ministro que revise bien lo que viene a leer, porque también se equivoca. Claro, y un señor ministro que es abogado, pero que ha sido gerente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que ha sido gerente de varias mineras importantes, evidentemente no debería fallar en estas cosas, salvo que haya un conflicto de intereses y que él esté defendiendo una minera habiendo sido abogado de la Sociedad Nacional de Minería. Un poco raro, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, insisto, si el presidente de la República no quiere sacarlo, el señor por dignidad debería irse. Arequipa es una ciudad y es un pueblo aguerrido, valiente, gallardo, que ama su tierra, que ama su agricultura, que ama el trabajo, que se levanta contra las injusticias. En 1867 se levantó contra un gobierno que nada menos que el presidente era héroe del 2 de mayo y lo derrocó. Y si vamos más cerca, el año 1955, en una huelga de 3 días, Arequipa se tiró abajo al hombre más poderoso del Perú, Alejandro Espasa Zañartu, ministro del Interior de la dictadura de Odría. Eso sí era dictadura. Eso sí era dictadura. Es decir, en 3 días de huelga, Arequipa se tiró abajo a un ministro poderosísimo. Y Odría lo tuvo que sacrificar. Aquí no. Aquí que se sepa, Istmo no es tan poderoso. O alguien sabe que es poderoso, de repente yo me he equivocado. ¿Es poderoso? ¿Quién lo conoce? ¿Por qué lo defienden tanto? ¿A quién representa? Entonces, si el gobierno quiere salir de esta crisis, que saque a su ministro de Energía y Minas. Nada tiene que ser ahí. Ya metió la pata. No defendió con argumentos técnicos, sino con una obediencia servil, una marcha atrás, cuando habían, se supone, estudiado bien el tema y habían hecho un informe bien hecho. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace el ministro? ¿Por qué no se va? Bueno, señor presidente, estamos en una situación complicada y difícil entonces, pero Sauder no es cualquier cosa. Sauder tiene más de 60 años en el Perú. 60 años, de los cuales 50 o 40 son de gran contaminación. Sauder es la única empresa grande minera americana que no se expropió en época de Velasco. En época de Velasco. ¿Por qué? Porque tenía contactos con los militares a través del cuartel Locumba. Era muy vinculada a Tacna y a Moquegua. Y tenía muchas relaciones con el velasquismo de aquella época y no fue expropiada en esa época por eso. Pero siguió contaminando. Y los problemas de Sauder en esa época, ¿cuáles eran? Que los técnicos de Sauder llegaban a los barrios, a los valles colindantes con Cuajón y Toquepala, a indemnizar a los campesinos porque con los humos
con los humos se malograban sus cosechas. Y las demandas de aquella época de los campesinos eran si se les pagaba más o menos por los daños causados por por el polvo minero que les caía desde el cielo. Eso es. Entonces, hoy día la cosa es mucho más grave. Hoy día hemos visto que la Sauder gracias a la Sauder se ha reducido. Por favor, para que concluya. Se ha reducido el área agrícola, señor presidente, de la zona y ha vertido más de 1.000 millones de toneladas en los ríos y en las aguas del mar en los últimos 40 años. Entonces, por eso es que no hay credibilidad. Minería, por supuesto que sí, hay que apoyar la minería, pero no hay que forzar la minería, no hay que imponer una minería y menos aún a una empresa que no da credibilidad. Cuando la empresa gane credibilidad, entonces será mucho más fácil trabajar con ellos. Muchas gracias, congresista García Belaunde. Tiene la palabra el congresista Jorge El Castillo y el congresista Ventura, con lo que hemos terminado el rol de oradores. Congresista Jorge El Castillo, por favor. Señor presidente, me pide interrupción la colega Luz Salgado. Por favor, congresista Luz Salgado, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias, congresista del Castillo. No, simplemente para poder decirle a través de la presidencia a los señores ministros de que la incertidumbre, a medida que pasa el tiempo, es lo que más daño nos hace. Y que hay que tomar decisiones. Y a veces las decisiones, quienes están en el gobierno, no son las más populares, pero son las que van a tener consecuencias que son imprescindibles en este caso para evitar la incertidumbre. Yo creo que 120 días es mucho. Si hay que tomar decisiones, habría que acortar esos 120 días, de modo tal de que tengamos las reglas bien claras para que los inversionistas sepan a qué se están ateniendo. Porque de algo que estamos seguros es que sin inversión, señor, no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay empleo. Va a haber más desempleo. Más desempleo, más pobreza. Sin inversión, simple y llanamente, nuestro país no va a crecer, no vamos a tener, como en esas épocas que muchos se han olvidado, para pagar los salarios de maestros, para pagar los salarios de profesores, para abastecer con medicinas. Simplemente vamos a ingresar al caos de los que ya que pasamos los 50 y 60 años, sabemos lo que es eso. No queremos volver a esos tiempos. Hay que tomar decisiones fuertes, valientes. Hay que asumirlas con valentía. Por algo se pusieron en el gobierno, porque sabían que esta no era una perita en dulce. Sabían los problemas que habían. Hay que asumirlos con valentía, señor. Gracias. Muchas gracias, congresista Salgado. Por favor, continúe, congresista del Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al señor ministro Oliva, al señor ministro Ismodes. Y en primer lugar, yo creo que resaltar una forma muy importante que ellos han puesto en su mensaje, que ha sido, he dicho reiteradas veces ambos, es importante coordinar la labor del Ejecutivo y Legislativo. Qué pena que el presidente no dice lo mismo. Deberían ellos usar todas sus influencias para convencer al señor presidente, que creo que debe encontrar ese cauce de entendimiento. En confrontaciones no se llega muy lejos, señor presidente. Entonces, dicho esto, yo creo que hay una cuestión muy importante, primero, que yo debo reconocer. Es muy importante para un gobierno sacar adelante los proyectos, pero sacarlos sin muertos ni heridos. Si es que no puedo cerrarme en decir, oye, a sangre y fuego tiene que salir esto, de ninguna manera. Tiene que salir como consecuencia del diálogo, del entendimiento. ¿Dónde está el error del gobierno? Si es que su buena intención fuera esa, no causar daños a las personas. Fue no haber sido transparente. Porque si el presidente el día 24 de julio sabía, ¿por qué no dijo el 28 acá, con claridad? ¿Sabe qué? Tenemos este problema, no queremos incurrir en un exceso, hay provocadores, hay gente que está con escudos, que tira piedras con guaracas,
que tenemos 42 policías heridos y no hay ningún herido de bala, como ha dicho un señor congresista acá. Eso no es cierto. Pero creo que si hubiera sido franco, el Perú hubiera entendido. El Perú reacciona cuando se da cuenta que le están mintiendo, que le están jugando a dos manos, con un doble estándar. Y eso no es propio del presidente de la República. Hay que hablar siempre con transparencia. El presidente no se puede dar el lujo de mentir, de engañar, porque si no pierde credibilidad y eso es fatal. ¿Es incompatible la agricultura con la minería? Yo creo que no. Creo que en muchas partes del mundo funciona la minería con la agricultura, el petróleo, en fin, en diversos lugares del mundo funciona así. Es cosa de poner exigencia en el cumplimiento de los estándares ambientales. Por ejemplo, que no haya fuga de polvillo, estas cosas, con sistemas herméticos, como deben hacer, domos cerrados completamente herméticos y tuberías herméticas. En el Callao por años hubo ese transporte de mineral, ¿no?, abierto, ahora es un sistema cerrado y hermético en buena hora. Se evitó una fuente tremenda de contaminación. En la misma Arequipa, señor presidente, Arequipa ciudad convive con una mina que está a pocos kilómetros, que se ve desde la Plaza de Armas y no tiene ningún problema de contaminación, y más bien esa mina ha permitido dotar de 1/3 más de agua potable a la ciudad de Arequipa y descontaminar el río Chili. Para que vea usted que es perfectamente posible el manejo minero como el manejo ambiental. Y esa es una verdad, y me consta porque yo participé directamente como primer ministro en esa solución. ¿Acaso no es una necesidad, presidente? Yo entiendo. ¿Corregir algunos aspectos de la ley de minería? Por supuesto que sí. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando el 28 de julio el señor presidente de la República viene y dice, muy solemnemente, entre otras cosas, vamos a dar una nueva ley general de minería, y nadie sabe ni quién la va a hacer, ni de qué se trata, y más bien parece un reflejo de un grito que le han lanzado en Cocachacra, entonces se abre un clima de incertidumbre. Y todos los buenos deseos que nos han explicado acá los ministros, especialmente el señor ministro de Economía, en quien yo quisiera creer, pero creo que él mismo en su foro interno tiene que darse cuenta que con este rompimiento de la regla de juego, lo que él está hablando de los millones de inversión no van a funcionar. Porque ¿qué inversionista va a traer un sol al Perú si está pendiente una nueva ley general de minería, señor presidente? Si es que mientras la hacen, mientras disuelven el Congreso, mientras hay nuevas elecciones, mientras se elige al nuevo presidente de la República, estamos 2-3 años parados. Esa es la verdad. Por eso es que las proyecciones de 4.2% de crecimiento se han bajado al 3.5, al 3, al 2.9, ahora estamos en el 2.5 y sigue bajando. Y hay una tendencia a la baja, como ha dicho el señor ministro de Economía, así es que eso no aguanta. Por favor, para que concluya. Un elemento optimista. Yo convengo, señor presidente, que aquí hay que avanzar hacia adelante. Y permítame ser muy escueto coincido con lo que dijo el congresista Arce. Creo que el estudio de impacto ambiental no puede estar hecho por la misma empresa. El que paga manda. El estudio de impacto ambiental tiene que ser hecho por un ente independiente que la pague el Estado. Después le reintegrarán al Estado. Pero es principio que el estudio de impacto ambiental tiene que ser absolutamente independiente. Tiene que ponerse un alto estándar ambiental. Eso aquí a veces se pasa, cada vez es menos, por supuesto, cada vez es menos, cada vez es más respetuoso el medio ambiente, eso es verdad. Pero todavía hay mucha gente que trafica, señor presidente, con la imagen de la minería antigua, de los relaves. Y nuestro amigo Lapa pasó un video hace un momento mostrando las atrocidades de la minería, pero una señora tenía un cartel. Para que concluya. Pero su cartel decía, por favor, no cierren la mina, decía el cartel, porque la gente quiere trabajo. Es muy importante incorporar, señor presidente, el canon comunal.
Y en esto el sector economía y el sector energía y minas han presentado un proyecto de ley similar a que el APRA ha presentado para crear el canon comunal para que los recursos le lleguen a las comunidades campesinas que hoy no le llegan. Se tiene que hacer, señor presidente, establecer en el régimen tributario que cuando haya sobreganancia se pague un impuesto a la sobreganancia. Eso es lo correcto. Y eso no sirve. Por favor, concluye. La venta de empresas mineras que tienen concesiones de recursos naturales, porque a veces se venden en la bolsa de Nueva York, en la bolsa en Australia, en Londres, esa venta es por millones. ¿Y qué cosa es lo que venden? El recurso natural que está bajo tierra. ¿Y cuánto pagan del impuesto al Perú? Nada. Nada. Y el señor ministro no me puede negar, no pagan nada. Y deben pagar, porque lo que están vendiendo no es la razón social de la empresa. Están vendiendo el recurso natural peruano. Congresista, terminó la intervención. Gracias. Sí, que pide la interrupción. Congresista, le da la interrupción al congresista Ventura. Una interrupción, por favor. Muchas gracias. Quiero terminar con esto, señor presidente. Es muy importante salir del modelo primario exportador del Perú. Eso es verdad. Tenemos que dar un paso para que haya valor agregado a nuestra minería. No podemos estar sacando polvo, piedras, chancadas, yo qué sé, cátodos máximo. Tiene que haber algo más. Y una cosa de fondo. Muchos de los que se oponen a la minería peruana le hacen un enorme daño al Perú. Chile produce hoy, señor presidente, nos lleva 3-1 en producción de cobre. Antes nos lleva 5-1, hemos avanzado. ¿Podemos alcanzar a Chile? Sí. Pero cada vez que salen los falsos profetas a hablar del medio ambiente, a hablar de los estándares tributarios o lo que sea, impiden el progreso del Perú y en la posibilidad de que alcancemos a Chile en la producción de cobre. Chile nos va a llevar esa ventaja siempre si es que no superamos el complejo de estar jugando sabe Dios para quién, poniendo como pretexto el medio ambiente y otro tipo de derechos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Muy agradecido, congresista del Castillo. Congresista Ventura, por favor. Gracias, presidente. El congresista Pariona me pedía la otra interrupción, por favor. Siga la interrupción, por favor, congresista Pariona, Gracias, un minuto. Gracias, congresista Roy. Solo quería precisar, en todo caso, sé que los colegas han abordado bastante el tema, sin embargo, acá, precisando un poco en lo que ha incurrido el presidente, el debido proceso. Si es cierto, es un principio de derecho al juez natural. La suerte de la licencia no debe depender del presidente, en realidad lo que ha hecho es que ha dejado pues sin autoridad, o sea, sobre todo al Consejo de Minería. Eso es grave, porque, o sea, si bien es cierto, ha estado pidiendo opinión, o sea, opinando el presidente y finalmente tomando una decisión cuando dejó de lado al Consejo Nacional de Minería, que justamente está adscrito al Consejo de Ministros y ha sido elegido incluso por el Consejo de Ministros. Y eso es grave, presidente. Sin embargo, también lo ha dicho, por ejemplo, por el ministro de Energía y Minas, donde dice que sí es necesario los beneficios de la minería, pero también el ministro de Economía dice que se ha generado 58.000 millones de dólares, pero o sea, también hay una contradicción. El congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia de los señores ministros. Y todos entendemos que el problema generado al proyecto minero Tía María es por la inoperancia del Poder Ejecutivo. Y esta inoperancia viene acarreándose desde hace 4 años, desde hace 8 años, de hace muchos años atrás, porque el Poder Ejecutivo de turno se ha comprometido con muchas comunidades, con muchas autoridades de la región Arequipa. Y hubiésemos querido ver que funcione el proyecto integral del agua y desagüe.
en las ciudades aledañas. Y hubiésemos querido ver centros educativos, servicios de salud, electrificación, proyectos de riego que tanto se prometió hace 4 años. Ni siquiera un expediente técnico han avanzado. Y esto se repite también, señor presidente, colegas congresistas, en el proyecto minero Las Bambas. Todos recordemos que llegó un nuevo premier para solucionar el problema de Las Bambas. Ya transfirieron los 365 millones a las comunidades, ya hicieron el trabajo, que firmaron nuevamente actas tras actas en muchas comunidades aledañas al proyecto minero Las Bambas. Y creemos, presidente, de que otorgarle una licencia de construcción a una empresa conocida por todos en el sur, Sauder, ya lo dijo el congresista Mantilla, una empresa totalmente irresponsable, que todavía no sabemos si es que sus exfuncionarios están sentenciados ya por delito ambiental, pero cómo el Poder Ejecutivo o cómo el Ministerio Público persigue a las autoridades locales quienes no pueden hacer la recolección de residuos sólidos, no pueden recoger la basura, los persiguen y los denuncian por delito ambiental. A estos funcionarios mineros ya tendrán sentencia de delito ambiental. A esta empresa minera Sauder, que ha contaminado la región Moquegua, le han dado más trabajo en la región Arequipa. Y todos sabemos que qué cosa es Consorcio Hilo. Consorcio Hilo, ¿no era acaso el consorcio entre C&M Vizcarra y Graña y Montero para hacer una obra de Sauder Perú? Entonces entendemos cómo se ha dado pues estos acontecimientos de favorecer a una empresa minera irresponsable, presidente. ¿Qué es lo que está pasando en la presidencia del Consejo de Ministros? ¿Acaso los distintos ministerios también no tienen responsabilidad en dotar de recursos, pistas y veredas, agua y desagüe, centros de salud, mejorías en la electrificación, darle condiciones para que pueda tener pues un desarrollo sostenible, distintas comunidades aledañas a los proyectos mineros? Antes de que el señor presidente Martín Vizcarra asumiera el cargo de presidente de la República, que por cierto parece que le ha quedado grande, él era embajador de Perú en Canadá, era el promotor de la inversión privada y participó en un evento minero importante a nivel mundial para invitar a los empresarios mineros que puedan venir al Perú a invertir. Y ahora, ¿con qué cara va a participar el presidente en reuniones de atraer inversión privada? Señor ministro de Economía, el próximo año, ¿qué recursos va a disponer usted para que pueda transferir a los gobiernos locales? No va a haber presupuesto para muchas regiones a nivel del sur del Perú. Por eso que en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿qué cosa definen? ¿Qué cosa debaten? ¿Qué cosa acuerdan ahí? ¿Echar nuevamente al Congreso? ¿Querer inmiscuirse en muchas acciones de facilitar pagos para empresas privadas como son pues... Por favor, para que concluya. Como son obras administradas todavía a través de concesiones viales en la zona sur, por ejemplo, en la zona norte también, y cómo el Ministerio de Transportes transfiere recursos primero para pagar a los concesionarios. Y ahí están los informes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ejecutaron 950 y tantos millones de presupuesto, 800 millones para pagar a los concesionarios. Seguimos manteniendo, seguimos pagando los errores que han cometido a través de actos delincuenciales en gobiernos pasados. Este gobierno genera gran desconfianza a la inversión privada y aliados tiene gente pues que maneja sus ONGs, gente que recibe dinero sucio, gente que recibe dinero proveniente del extranjero para oponerse a cualquier proyecto de inversión. Eso es lo que está pasando en realidad. Reciben migajas a través de sus ONGs y son buenos para levantar banderas, para quemar ya. Por favor, concluye. Para restringir el tránsito
y se oponen a muchos proyectos de inversión. Válgame Dios, ahora posiblemente aquí en Chancay se van a oponer al proyecto de construcción del puerto. O sea, va a estar de moda ya oponerse a cualquier proyecto de inversión. Este gobierno genera desconfianza, señor presidente, y a través de su presidencia, a los ministros, y creemos que en ustedes está la solución. Tienen las herramientas legales, los empresarios privados, para poder también ser socialmente responsables. Muy agradecidos, congresista Ventura. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra en primer término el ministro de Energía y Minas para referirse a las intervenciones de los congresistas.